Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Les habla su anfitrión, Danny Haifen. Bienvenidos a junio, y para empezar junio, tenemos aquí a Patrick Henningsen. Es editor y fundador de 21st Century Wire y analista y comentarista geopolítico. Patrick, qué bueno verte de nuevo. Encantado de estar contigo, Danny. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿por qué no empezamos, Patrick? Justo cuando parecía que la guerra con Irán entraba en una fase de respuestas recíprocas y casi sin paz ni guerra, las cosas parecen estar escalando muy rápido. En los últimos días, digamos en las últimas 24 horas, hubo informes importantes de ataques de Estados Unidos contra Irán, y luego Irán contraatacando. Voy a sacar lo que The Cradle dijo al respecto. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo hoy que apuntaron a una torre de comunicaciones en la isla Sirk a primeras horas y que las fuerzas de Estados Unidos atacaron torres de comunicación en la provincia de Hormuzgan de Irán ayer. En respuesta, atacaron una base aérea desde la que, según dijeron, se lanzó el ataque, afirmando que los objetivos designados fueron destruidos, y dijeron que cualquier repetición de esta agresión de Estados Unidos sería respondida con una reacción completamente distinta, por la que el régimen estadounidense asesino de niños asumiría la responsabilidad. Ahora, algo a tener en cuenta, Patrick. Con estos ataques vimos que Kuwait activó sus defensas aéreas hace apenas unas horas, y sería la segunda vez que esto ocurre, porque ahora hay más pruebas de que el 27 de mayo, la llamada intercepción, el mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dice que todo fue interceptado hoy también, pero el 27 de mayo dijeron que el misil, un único misil, fue interceptado en ese ataque de represalia. Pero parece que esa intercepción causó bastante daño. 5 estadounidenses resultaron heridos. También oigo que varios contratistas en la base Ali al-Salam de Estados Unidos en Qatar, quiero decir en Kuwait, resultaron heridos, y un dron Reaper de Estados Unidos valorado en $30 millones fue destruido. Un dron MQ-1 también fue derribado por Irán, y ahora estamos en una situación en la que la guerra podría reiniciarse con facilidad. Se habla de que esta expansión de la guerra contra Líbano, esta invasión que Israel está preparando, podría llevar a Irán a atacar también a Israel. Patrick, ¿cuál es tu reacción a esto? Da la impresión de que Israel está ahora muy metido en reavivar la llama de este conflicto. Trump más bien se está manteniendo al margen y, sorprendentemente, guarda mucho silencio. Entonces, ¿qué opinas de lo que está pasando? Bueno, hay dos partes en eso. La primera parte que mencionaste, la estación radar en la isla Sirak, en el estrecho de Hormuz. Eso parece indicar que Estados Unidos se está preparando para, ya sabes, algo así como una batería antimisiles, de radares o de defensa aérea. Así que parece que sería el primer paso de Estados Unidos para preparar una incursión militar importante. Podrían simplemente estar tanteando y provocando, para ver cómo reaccionaría Irán y quizá poco a poco ir degradando uno a uno lo que consideran instalaciones militares clave que Irán tiene para defender el estrecho. Así que eso es una cosa. Si Estados Unidos llevará eso a cabo, o pondrá tropas en tierra o intentará ocupar una isla, alguna de las islas allí, la isla Garuk, o todas estas posiciones clave que podrían ocupar para crear una escena, una situación para que Estados Unidos pueda alegar que está tomando medidas decisivas y utilizar eso para escalar. No lo sabemos. No sabemos cuál sería el resultado final o el estado final de eso. Pero Estados Unidos está sin duda llevando a cabo una serie de intervenciones tácticas. Eso está claro. Así que esto podría ser un preludio a la reanudación de las hostilidades posiblemente. Así que es difícil saberlo. Creo que Estados Unidos claramente tiene que ganar tiempo. Necesitan más tiempo para acumular el tipo de municiones que se requerirían en cualquier intercambio serio. Pero creo que ahora mismo es una escalada controlada. Y por supuesto, Irán está preparado, como lo ha estado desde el principio. Se preparó para un asalto masivo por parte de Estados Unidos e Israel, así que ¿qué forma va a tomar eso? No lo sé. Pero la cuestión libanesa es aparte. Y lo que diré sobre eso, Dani, es que al anclar las negociaciones a lo que pasa en el Líbano, eso es algo que está haciendo Irán. Insisten.
Llevan haciendo esto desde casi el inicio de esta fase del conflicto, durante los últimos meses, y están ampliando su influencia. Eso es lo que están haciendo. Y Estados Unidos e Israel han ignorado eso, lo han ignorado. Pero cuanto más Irán se aferre a esa estrategia, y cuanto más no haya un arreglo o acuerdo, o lo que quieras llamarlo, que favorezca a Irán, porque eso significa, como hicieron con los estados árabes del Golfo Pérsico, que los arrastraron al conflicto, y con ello arrastraron a la economía global. Así expandieron su influencia y pusieron presión sobre actores internacionales para que intentaran hacer algo para contener a Estados Unidos e Israel y tomar a Irán en serio como actor. Eso es lo que están haciendo aquí con Líbano. Y entonces, si no flaquean en eso, acabarán atrayendo a gobiernos europeos preocupados y a otros gobiernos regionales que dirán: «Espera un minuto, Israel, ¿por qué no dejas de bombardear Líbano? Porque ya violaste el alto el fuego en Líbano miles de veces». Ese seres No es Hezbolá. No puedes culpar a Hezbolá. No puedes culpar a los libaneses. Ya han matado a miles de civiles. Así que Israel está actuando como una entidad terrorista fuera de la ley. Y mientras tanto, Hezbolá solo está atacando objetivos militares israelíes. Entonces, ¿quién es el terrorista? Esa es una pregunta legítima. Solo digo, hipotéticamente, que se puede hacer ese argumento. No es hipotético. De hecho, sí puedes sostener ese argumento aquí. ¿Quién va a ponerle freno a Israel? Y Hezbolá no está atacando objetivos civiles. Bastante claro, es bastante obvio. Pero al mantenerlo bajo la etiqueta Israel y Estados Unidos diciendo que esto es el proxy de Irán, la amenaza terrorista en el sur del Líbano, les da prácticamente licencia para hacer lo que quieran, incluso arrasar pueblos enteros. Arrasar pueblos enteros, amenazar con la aniquilación total de la antigua ciudad de Tiro, decirles a sus millones de habitantes que se tienen que ir o que los vamos a aniquilar. Tiro es un sitio del patrimonio mundial protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está en la Biblia. Para quienes apoyan a hacer a Estados Unidos grande de nuevo y necesitan una lección de geografía, pongan la mano en la Biblia, ese libro que ustedes dicen leer. El presidente afirma que es su libro favorito. No sé si realmente lo ha leído. Si lo hubiera leído, ahí lo encontraría. Y Israel quiere básicamente arrasarlo. ¿Por qué? Por el terrorismo. Por favor, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta mierda? Eso me parece, al menos desde el punto de vista semántico, la fuente de tantos problemas aquí, cómo se está enmarcando esto. Y está permitiendo que Israel haga prácticamente lo que quiera, lo cual impide un acuerdo negociado para todo en Asia Occidental. Hola, ¿necesitamos un mapa? ¿Necesitamos una pizarra para dejarlo claro? A estas alturas es bastante obvio y se está volviendo peligroso. Sí. Sí, eso definitivamente se está volviendo peligroso. Y antes de adentrarnos más en Líbano, porque Irán ha dado un gran paso en respuesta a esto, y parece que las cosas se están acelerando respecto a la intervención de Irán en alianza con la resistencia en Líbano, pero solo con un misil. Ahora tenemos un segundo ataque cuyo daño, supongo, aún hay que evaluar. Pero incluso ese único misil del 27 de mayo, creo que estamos viendo que Estados Unidos le tiene bastante miedo a la represalia iraní, porque la forma en que Estados Unidos está atacando a Irán ahora es muy limitada. Incluso funcionarios de Estados Unidos cercanos a estas decisiones dicen que es limitado y que no están intentando violar la tregua. En efecto,
Porque Estados Unidos no respeta las treguas, no existe ninguna, pero intentan mantenerlo limitado porque ese único misil, aunque fuera solo por los restos, causó daños masivos. Quiero decir, 5 estadounidenses resultaron heridos, contratistas. ¿Qué importancia tiene que Kuwait sea ese punto? Parece que Estados Unidos está usando Kuwait ahora mismo como estación de operaciones principal, por así decir, para continuar estas operaciones limitadas. No parece que eso pueda durar mucho si este llamado toma y daca se endurece, como ha prometido Irán. Entonces, ¿cuál es tu reacción a esto antes de que sigas? Porque también hay novedades sobre la situación. La verdad, me sorprende que estén usando Kuwait como base para cualquier cosa, considerando lo que le ha pasado a Kuwait, a las instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, desde que esta fase de la guerra comenzó el 28 de febrero. Así que me sorprende. ¿Por qué harían eso? Ciertamente no lo veo en interés de los kuwaitíes. Sabes, Kuwait históricamente es un emirato artificial. Básicamente fue recortado de Irak. No es que Irak esté muy bien definido como nación, gracias a los británicos. Muchas gracias, cartógrafos coloniales británicos. Pero Kuwait es frágil y siempre ha dependido de la protección de Estados Unidos para básicamente existir. Es muy lucrativo y, desde el punto de vista petrolero, tiene mucho. Pero podría, muy fácilmente, la familia real allí está realmente al servicio de Estados Unidos. Punto. Y todo su dinero está en bancos estadounidenses, así que no pueden expulsar a los estadounidenses. Así que es una situación muy difícil. Irak también está en una situación difícil por la misma razón. Estados Unidos controla muchos de los activos líquidos de Irak en Nueva York, lo que significa que Irak podría adoptar una postura mucho más contundente en esto, aliarse con Irán, cerrar su espacio aéreo y también ocuparse de la situación de Kuwait. Pero eso no puede ocurrir en este momento, así que Estados Unidos todavía tiene mucha influencia sobre ambos. Así que de algún modo podrían estar, ya sabes, sacrificando a Kuwait si las cosas se intensificaran. Pero Irán ha sido muy cauteloso al respecto. La elección de sus objetivos, eso ha sido bastante consistente. Así que no van a atacar objetivos civiles kuwaitíes. Eso no va a ocurrir. Es estrictamente militar y se centra en infraestructuras clave relacionadas con ello. Pero eso es un problema. ¿No será quizá que Estados Unidos simplemente tiene muy pocas opciones para desplegarse? Arabia Saudita no es precisamente una gran opción. Qatar tampoco es precisamente una gran opción. ¿Qué queda? ¿Tienes algo más o menos maleable? Bahrein está muy expuesto y gravemente dañado. Entonces, ¿con qué te quedas? Bueno, tienes Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Eso es todo. Y Israel. Así que no es lo mismo que antes del 28 de febrero. Son opciones reducidas. Opciones reducidas. Y quizá sea simplemente eso. Y, ya sabes, la incursión fallida en Isfahán, la operación de Estados Unidos para intentar arrebatar uranio enriquecido, a la que le dieron como coartada que era para rescatar al soldado Ryan, piloto, navegador, artillero, coronel. Gran parte de esa operación se desplegó desde Kuwait. Así que, bueno, creo que es un problema. Creo que Estados Unidos confía en exceso en sus activos navales, los portaaviones y el reabastecimiento en vuelo. No es lo mismo que tener 13 bases desde donde operar para rodear y bombardear básicamente a tu oponente. Así que ahora es una nueva realidad en el Golfo Pérsico. No lo sé, no tiene mucho sentido, parece un poco desesperado. Pero quizá desde el punto de vista kuwaitíes, sinceramente no tienen muchas opciones. Quizá sea el caso. Bueno, fialengo la... Sí, son buenos puntos y, ya sabes, Donald Trump no está contento con la situación, pero en realidad, Patrick,
Ha dirigido su ira hacia objetivos internos, sobre todo los medios y los demócratas. Lo ha hecho una y otra vez. Este es su último mensaje en Truth Social. Publicación diciendo que Irán realmente quiere un acuerdo. Sería un buen acuerdo. Pero los demócratas y varios republicanos, poco patrióticos, entienden que me es mucho más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando personajes políticos no paran de criticarme negativamente a niveles nunca vistos una y otra vez, que debo moverme más rápido, más despacio, ir a la guerra, no ir a la guerra, lo que sea, que se relajen, al final todo saldrá bien, siempre pasa. Así que él tampoco está contento con la situación, aunque quizá por razones distintas a las de, ya sabes, las personas que realmente se preocupan por la humanidad. Pero ahora la situación no va en absoluto como dice Donald Trump, porque ha habido una serie de acontecimientos aquí, Patrick. Veamos esto. Los informes de Tasnim News. Medios iraníes dicen que Irán ha suspendido todas las conversaciones indirectas y los intercambios con Estados Unidos a través de intermediarios. Y citan como motivo los frentes de Líbano y Gaza, porque la expansión de las operaciones israelíes allí viola por completo los acuerdos relacionados con el cese del fuego. Y han reiterado que cualquier reanudación del diálogo depende del cese de las operaciones militares en estas partes de la región, Gaza y Líbano. Ahora, esto parece indicar que podría haber un ataque contra Israel si llevan a cabo, por ejemplo, la ampliación de los ataques que Israel realiza en Líbano. Esto es lo que dijo el cuartel general del ejército iraní. Netanyahu continúa con actos de agresión en la región, ha amenazado con bombardear Latakia y Beirut y ha emitido una advertencia de evacuación a los residentes. Dadas las repetidas violaciones de este cese del fuego por parte del régimen, si las amenazas se llevan a cabo, advertimos a los residentes de las zonas del norte y a los asentamientos militares en los territorios ocupados. Si no quieren resultar heridos, deberían abandonar la zona. Y Donald Trump, en respuesta al fin del alto el fuego y a la suspensión de las conversaciones indirectas, ha dicho que está de acuerdo con ello. Son muy buenos negociadores. Así que el tono de Trump ciertamente ha cambiado. La semana pasada estaba hablando de ponerle fin. Si Irán no acepta ahora, parece que los acontecimientos se han acelerado mucho, y al parecer está hablando por teléfono ahora mismo con Netanyahu sobre esto. ¿Qué opinas de estos acontecimientos en relación con Israel? Porque, otra vez, Israel está en el centro de esto, también Líbano y Gaza, y Irán adopta una postura muy firme al respecto. La clave es que Trump habla con Netanyahu, pero no con los iraníes. Ese es el problema. No está hablando con los iraníes. Así que cada vez que Trump suelta una declaración como «estamos muy cerca de un acuerdo», «estamos muy cerca», «ellos quieren lograr un acuerdo», «queremos llegar a un acuerdo», va a suceder muy pronto, muy pronto. Cuando oyes eso, básicamente están haciendo malabares en Washington, jugando con la prensa y con esa estúpida plataforma, Truth Social. El nombre es un puro oxímoron. Pero ese es el punto. Están trabajando a través de intermediarios. Pakistán, o antes, Omán. Así que son Israel y los Estados Unidos los que buscan su siguiente movimiento, y lo que Irán ha hecho aquí ha sido muy astuto. Es básicamente que se han reorientado. Hasta este punto, y aquí hay un pequeño cambio importante, eran los Estados Unidos quienes marcaban el ritmo, aunque los Estados Unidos están titubeando con su bloqueo en el estrecho de Hormuz. Esto podría ser un cambio importante. En cambio, si Irán toma, entonces los Estados Unidos tendrían que responder a Irán en un momento en que probablemente no les conviene entrar en un intercambio prolongado con los iraníes. Porque los Estados Unidos se están quedando sin municiones. Necesitan tiempo para reabastecerse, reforzar posiciones, y Israel está en el mismo dilema. Así que al hacer esto, otra cosa es que lo que están haciendo es inteligente, y quizá busca también crear presión internacional, como dije antes, sobre Israel y sobre los Estados Unidos, cambiando así la culpa de Irán, a medida que sube su prestigio internacional y su credibilidad como actor estatal racional, mientras que Israel y los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, caen en picada,
Eso significa que más países ejercerán algún tipo de presión política o al menos harán ruido en su retórica. Seguramente en la opinión pública y en las encuestas se verá que el verdadero obstáculo para la paz y la estabilidad en Asia Occidental es Israel y los Estados Unidos que lo apoya. Y algo tiene que cambiar ahí. Y si eso implica una cesación de hostilidades contra el Líbano, que así sea. Y eso perjudica los objetivos a largo plazo de los Estados Unidos e Israel. El objetivo con Líbano es que Estados Unidos e Israel trabajan conjuntamente para fomentar una guerra civil. Los Estados Unidos, la administración Trump y el régimen de Netanyahu quieren fomentar una sangrienta guerra civil en el Líbano y no lo ocultan. Quieren enfrentar a las Fuerzas Armadas libanesas contra Hezbollah con el único fin de crear un remolino de caos y división para que Israel pueda avanzar sin obstáculos. Mientras los libaneses se pelean entre sí, Israel avanzará para robar territorio libanés más que nunca. Ese es el plan maestro. Eso es lo que quiere Trump. Eso es lo que quieren los Estados Unidos. Eso es lo que quiere Israel. Todo lo demás que ves en términos de negociaciones es puro teatro. En viese que les dices, o Israel quiere apoderarse de tierras. Tienen territorio. Han arrebatado una porción muy importante y estratégica de Siria. Nunca lo devolverán. Está anexado de forma permanente y esperarán años para formalizarlo, pero lo harán. Están intentando hacer eso en Gaza ahora mismo. Están muy cerca de lograrlo. Y quieren hacer lo mismo en el sur del Líbano, no solo hasta el río Litani. No. Quieren una zona de amortiguamiento más allá del río Litani. Hezbollah está ofreciendo una gran resistencia a esto. Hezbollah es un movimiento de resistencia armado originario del sur del Líbano, pero está calificado como organización terrorista por Estados Unidos, Gran Bretaña, la mayoría de los países europeos y por Israel. Así que al estar designado organización terrorista, su ala política y su ala militar, eso le da a Israel carta blanca para hacer lo que quiera en nombre del daño colateral. A ojos de Occidente, eso es simplemente daño colateral en la guerra contra el terrorismo. Fin de la discusión. Ese es uno de los problemas. Aunque Hezbollah pueda montar una campaña de resistencia contra Israel, probablemente seguirá resistiendo incluso si ocupan totalmente el sur del Líbano, no dejarán de oponerse durante años. Pero eso no significa que Israel no vaya a bombardear y aplicar una política de tierra quemada, arrasando más aldeas, ciudades y poblaciones, incluidas ciudades históricas del sur del Líbano. Y lamentablemente, esas son las nuevas reglas del juego. Occidente ha demostrado que Estados Unidos, el gobierno británico, Francia, la Unión Europea, Alemania y por supuesto Israel, que está perpetrando esto, están de acuerdo con el genocidio. Eso es Occidente. Canadá, todos, apoyan un genocidio a gran escala con tierra quemada. No les importa la masiva matanza de civiles, mujeres, niños, jóvenes, etc. Infraestructura, escuelas, universidades, cientos de miles de viviendas ya han sido destruidas en el sur del Líbano, y Occidente, el Occidente democrático, lo respalda al 100%. Eso demuestra cuáles son los valores occidentales en 2026. Ese es el problema. Eso significa que le han dado a Israel luz verde para continuar con esta política. Nadie los ha detenido. Ninguno de esos países impone sanciones. Y luego está Rusia en Europa. Mientras tanto, Israel está perpetrando un genocidio en 3 frentes. 4, si contamos lo que dijo recientemente el ministro de Defensa israelí sobre Irán, amenazando con su aniquilación total. Pero digamos simplemente Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano. O solo Gaza y el sur del Líbano. Solo eso. Al menos 2 casos reales de genocidio en curso.
Están amenazando a la tercera ciudad más grande del Líbano, que es Tiro, y están diciendo, evacúen, váyanse. Básicamente, están muertos. Se está viendo el desplazamiento forzado de millones de personas dentro del Líbano, personas desplazadas internamente. ¿Qué es eso? ¿Limpieza étnica bajo amenaza de muerte? Creo que eso es un intento de genocidio. Personalmente, eso es lo que dicen el derecho internacional y el argumento jurídico. Eso no ha cambiado. Eso está en la Convención sobre el Genocidio. Esolares es furi interlacir en relación y larsonal. Y lo están haciendo de nuevo. Así que van a continuar, desafortunadamente. Y eso no es bueno para Hezbollah, ni para la gente que vive en el sur del Líbano. Pero esta es la nueva realidad. Y hasta que eso cambie, no podemos confiar en ningún libro de reglas del pasado. Para mí, ese es el gran problema. La diferencia entre ahora y 2006 y también 2000 es que entonces Israel jugaba con otro conjunto de reglas. Están usando proxies para gobernar el sur ocupado, el ejército sureño libanés o esa fuerza proxy dudosa que manejaban y brutalizaban a la población cuando Israel ocupó el sur del Líbano. Aquello era brutal y terrible, pero jugaban con reglas menos duras. Ahora es aniquilación total y están retando a la comunidad internacional a hacer algo, pues hay un país que podría hacer algo. Irán, lo que realmente debe preocuparle a Israel y que preocupa mucho a Estados Unidos, es que, en cuanto establezcan campamentos permanentes o bases en el sur del Líbano, Irán en algún momento las apuntará con misiles y las borrará, los destruirán, todo su equipo, sus soldados, lo que sea. Así que Irán todavía no ha sacado esa carta, pero pueden hacerlo, y con un alto grado de precisión, como hemos visto en ataques previos con misiles, y eso ni menciona lo que Hezbollah haría coordinadamente en ese momento si esos ataques ocurren. Eso podría ser devastador para Israel. Pero aún así, Dani, eso no va a detener a Israel en su política de tierra arrasada en el sur del Líbano, a menos que Irán les aplique una presión militar tal que obligue a Israel y se convierta en una crisis tan grande que Trump se arranque su ridícula peluca naranja y eso genere la presión para que, no, Israel, vas a parar ahora. Vas a tener que respetar algún tipo de alto el fuego, pero ese momento aún no ha llegado. Eso es lo que pasa. Quizá lleguemos a eso. Quizá lleguemos a eso, pero todavía no. Ga, kipa, ga. Sí. Bueno, lo interesante, Patrick, es que mientras hablábamos ya, llegaron los resultados de esa llamada. Y como dijiste, Irán es el único país, sobre todo en la región, que hará algo al respecto. Y parece que las amenazas de Irán según informan los medios israelíes, han pospuesto la operación ampliada en el Líbano. Pero conviene recordar que Israel, con Estados Unidos a su lado, lo único que hacen es posponer. No detienen la tendencia general de belicismo, expansionismo y genocidio, como has señalado, Patrick. Pero eso es lo que ha pasado ahora, y me resulta muy interesante que haya sido la advertencia de Irán, de que golpearía los territorios ocupados del llamado Israel, lo que provocara eso. Nada de lo que hizo Trump. Trump dice que ni siquiera le importa si las negociaciones terminan. Pero hay otra cosa, Patrick. Algunos economistas dicen que dentro de un par de semanas en junio, podríamos enfrentarnos a un desastre económico total, mucho peor de lo que la gente ya está sufriendo ahora, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. ¿Qué opinas de este último desarrollo? Sí, las nubes económicas definitivamente se están formando, y eso va a pasar. Quiero decir, ya ves movimientos de los europeos para intentar adelantarse y evitar algunas de las posibles ondas de choque por esto, como
intentando subir el precio. Tienen este tope absurdo al petróleo ruso que impide venderlo por encima de cierto precio. Están intentando imponer ese tope loco de $45 el barril o algo así. Así que ahora están dándole vueltas a ese asunto y probablemente lo subirán a $65 el barril, aunque Siberia y el crudo cotiza, ya sabes, por encima de 85. Eso es una señal de que los europeos esperan, ya sabes, escasez severa en el mercado y están intentando adelantarse para aliviar algo de esa presión. Y son muy hostiles hacia Rusia. Ya sabes lo hostiles que son los europeos con respecto a Rusia. Esa es prácticamente su razón de ser anti-Rusia, mostrarse duros con Rusia y, en fin, el pacto de suicidio económico que Europa se ha hecho a sí misma. Es algo raro. Pero verlos tener que, ya sabes, prepararse de forma preventiva y ceder en eso. Es increíble. Eso significa que esto es serio y que va a ser muy malo para la economía de Estados Unidos, que ya está en una especie de ciclo inflacionario. Pero no lo sabrías si lees Breitbart o ves Fox. Eso quizá es una presión que Estados Unidos está viendo, y por eso Trump tal vez quiso declarar que había algún acuerdo en marcha. Aunque son muy problemáticos, porque uno de los enviados iraníes principales, Ghalibaf, ha dicho básicamente que ya no confían en Estados Unidos, de que Estados Unidos no cumpliría ninguna promesa sobre nada. Y es cierto, es una posición lógica. Incluso si hubiera un memorando de entendimiento, sí, verás que la bolsa sube, verás que el petróleo baja, y, ya sabes, habrá una celebración temporal. La familia Trump puede asegurarse sus ganancias con opciones de venta, llamadas de margen y otras cosas en la bolsa. Todos ganan dinero. Pero la situación sobre el terreno no ha cambiado fundamentalmente. Así que sí, eso es en lo económico. Habría presión sobre Trump. Un acuerdo tendría que incluir algún tipo de arreglo financiero con Irán. Eso es enormemente problemático en lo relativo a descongelar activos y levantar sanciones. Casi imposible en Estados Unidos. Lo único que Trump podría hacer es crear unilateralmente algún tipo de fondo de reparación, que parece que están disfrazando como un fondo de inversión para la reconstrucción o algo así. Y Trump tiende a hacer grandes anuncios. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo fondo. Va a tener $300,000 millones. Va a ser enorme. Vamos a, ya sabes, vamos a reconstruir ese país y van a traer algunas empresas de Estados Unidos para ayudar a reconstruir, ya sabes, reconstruir lo que sea necesario. ¿Quién puede presentar eso como una victoria? Pero ya sabes de dónde va a salir ese dinero. ¿De dónde va a salir? Los países del Golfo. ¿Ellos lo van a pagar? No lo creo. Tendrá que salir en parte, al menos la mitad, de Estados Unidos. Y eso hará que, básicamente, gente como Laura Loomer y Mark Levine digan, les están dando dinero a los terroristas. Irá directamente a manos de los representantes iraníes. Hezbollah, Hamas, van a decir que habrá más bebés decapitados, ya sabes, ese tipo de cosas. Ahí es donde termina. Así que, si Trump puede capear esa tormenta de los voceros israelíes y toda esa gente en su órbita, el lobby israelí y todo eso, si puede hacerlo, perfecto. No creo que lo haga. Así que no veo ningún progreso real en algunos de esos puntos clave que Estados Unidos es deprimente pensar que ni siquiera son capaces de llevar el balón hasta la línea de gol en los puntos clave. Lo aterrador de esto. Así que va a vacilar en una especie de purgatorio entre la guerra y que estalle la guerra de nuevo y las negociaciones, y quedarse a medias, supongo, y entonces podrán justificarse Pete Hegseth
la Casa Blanca, diciendo que, en privado, están ganando tiempo para rearmarse y recargarse, y que Israel también está ganando tiempo por la misma razón, y que se reservan el derecho de reanudar las hostilidades en cualquier momento. Quizá eso sea. La posición de facto, no sé. Bueno, Donald Trump acaba de publicar esto en Truth Social, el brazo informativo de política exterior de Washington. Acabo de tener una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel. No se enviarán tropas a Beirut. Cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido devuelta. Igualmente, a través de representantes de alto nivel, tuve una muy buena llamada con Hezbollah y acordaron que todo disparo se detendrá, que Israel no los atacará y que ellos no atacarán a Israel. Donald J. Trump. Así que obviamente hay manejo de la narrativa y definitivamente algo de desesperación, porque si a Donald Trump no le importara, no estaría interviniendo para intentar manejar la narrativa otra vez. Pero ya hemos visto esto al inicio del llamado alto el fuego. ¿Qué opinas de esto? No creo que Irán se deje engañar por todo esto. ¿Qué opinas? Ese es el punto. Ese es el punto, Dani. Pongamos unas reglas básicas, ¿de acuerdo? Puede decir y publicar en Twitter lo que quiera. Donald Trump dice que está hablando con representantes de alto nivel de Hezbollah. ¿De verdad? Sí. ¿En serio te lo crees? Entonces, pongamos unas reglas básicas, ¿vale? Hezbollah, ya sea que hablen directamente o por intermediarios. No hay manera de que confíen en que Estados Unidos o Israel cumplan su palabra en nada, punto, nunca más. Eso no va a suceder a menos que existan poderes internacionales creíbles que actúen como garantes de un acuerdo. Eso sería distinto, ¿de acuerdo? Pero eso no puede darse, porque Trump no funciona así. No practica el multilateralismo. Irán nunca va a confiar en Estados Unidos ni en sus promesas. Pueden redactar memorandos de entendimiento, pueden preparar borradores de propuestas. Irán jamás confiará en la palabra de esta administración. Punto. Lo mismo para Hamás y la delegación palestina. Eso es todo. Y Yemen también, si quieres incluirlos. ¿Dónde nos deja eso? Esa es la realidad. Quitando la verdad, los medios de comunicación de Estados Unidos, los mensajes preparados, las historias falsas plantadas en Axios. La más reciente, no recuerdo cuál era, decían que el presidente, sí, Pezeshkian, el presidente iraní, Renunció. iba a renunciar porque estaba preocupado por la influencia del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica en los asuntos iraníes. ¿Estás bromeando? ¿Quién inventó eso? Y el Jerusalem Post lo está publicando. Así que tienen su propio pequeño ecosistema de información y propaganda, y estas son como bengalas. Son como un caza herido que arroja todas sus bengalas para evitar un impacto directo de Irán. Esos son todos esos jueguecitos de relaciones públicas de los medios. No puedo imaginar cuál era el provecho de publicar la historia de que Pezeshkian iba a renunciar. No lo entiendo. ¿Dónde está el beneficio en eso? ¿Cómo se aprovecha eso para sacarle algún beneficio? Porque no puede afectar a los iraníes realmente, salvo que se rían de ello. Entonces tiene que ser para consumo interno. No, esa es la única explicación. Pero es absolutamente ridículo. Dios, ni siquiera Marco Rubio se lo creería. Es tan evidentemente ridículo. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica manda. Repito, Irán está en guerra. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica tiene el mandato de proteger el país. Fin de la discusión. Así es, el líder supremo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente es el líder político que representa al poder legislativo y a la política interna. Están en guerra. Irán está en guerra, así que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Punto. Es una historia ridícula.
Sí, sobre todo cuando el presidente de Irán debe su vida al ejército, al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Casi lo mataron en la guerra de junio. Israel lo tenía como objetivo. Sería ridículo. Y no ha habido declaraciones que digan lo contrario. Parece mayormente inventado. Una lucha interna en el ejército, los moderados contra los duros, todo eso. Parece todo inventado, pero al final del día, también hay mucho que parece pura manipulación de mercados. Parece que todo depende de cada informe. Eso es lo realmente asombroso de esto y por eso creo que hay tanta desinformación. Han alineado a Israel y a Estados Unidos. Están informando sobre la guerra en este momento, casi por una sola persona en Axios, Barak Ravid, que fue exoperativo de la Unidad 800, la inteligencia israelí, el Mossad. Ahora trabaja para Axios. Tiene recorrido en los grandes medios occidentales, lo cual no sorprende dada la estrecha relación entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel y los medios corporativos occidentales. Pero a esto se ha reducido la cosa. Casi todos los reportes sobre estas negociaciones han salido de él, y literalmente ha publicado historias que ahora gente común en X dice, esto parece que te lo estás inventando y lo estás difundiendo para manipular los mercados y quizá desviar la narrativa de la realidad. ¿Qué opinas de esto? Especialmente de ese medio único con ese supuesto reportero que, casualmente, es un exoperativo israelí. Sí, lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo. Axios empezaba a despertar sospechas. Cubren política interna de Estados Unidos, chismes de pasillo, demócratas, republicanos, asuntos legislativos. Cubren todo eso. Y es fiable si te interesa ese tema. Es material para la conversación política, como político o algo así. Pero en política exterior, Axios es básicamente un desastre. Es terrible. Y están involucrados en campañas de desinformación. Creo que Israel tiene a su agente en esa organización, y allí pueden canalizar y difundir todo tipo de basura. Y eso refuerza las mismas operaciones informativas que impulsan desde otros medios. La historia de Pozezian fue interesante. Fue una fuente anónima en Iran International, que ni siquiera es un medio de verdad. Es básicamente un centro de acopio de propaganda israelí, anti-iraní y de propaganda pro-monárquica pahlaví. Creo que antes tenía base en Estados Unidos y se mudó al Reino Unido. Ha cambiado de manos, pero me parece un centro de espionaje porque publican muchas noticias falsas. Ellos lideraron todo eso. 50.000 manifestantes masacrados por el ayatolá en la calle. Encabezaron gran parte de eso, junto a una serie de supuestas organizaciones iraníes de derechos humanos, entre comillas, ubicadas a la vuelta de Langley, Virginia, y en otros lugares como Nueva York y Toronto, financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia. En serio. Así que sí. Lamentablemente, Axios entra en esa categoría. No les queda mucho, pero la idea de apostar a la baja en los mercados y luego ganar con la recuperación tras la caída, ya sea en anuncios sobre el índice Standard & Poor's 500 o en los mercados del petróleo y en los contratos de futuros, funciona. Creo que en Polymarket se ha hecho muchísimo dinero. No son sumas triviales. Mucha gente ha ganado dinero. Y ni siquiera lo sabemos. Detectaron algunos casos en Polymarket donde claramente había información privilegiada. Personas dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o vinculadas al gabinete de Donald Trump. Eso ha sido probado. Se ha demostrado. No tenemos ni idea del por qué. Lo que pasa a nivel institucional, a nivel de Goldman Sachs y todas esas otras firmas de Wall Street que esconden sus operaciones a través de distintas empresas pantalla, o lo meten en un volumen de actividad, y quizás hacen múltiples operaciones pequeñas para diluir el foco y la atención sobre esa especie de uso de información privilegiada en esas mismas transacciones.
Realmente no tenemos ni idea. Haría falta una comisión congresional masiva. Un gran proyecto para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la cual, por lo que hemos oído, Trump ha vaciado de cualquier persona seria que pudiera investigar o frenar este tipo de cosas. Requeriría un esfuerzo gigantesco. Y eso tendría que liderarlo el gobierno de Estados Unidos. Bueno, si el gobierno está implicado en la corrupción, la probabilidad de que eso ocurra es prácticamente nula. Tenke, entesi mafosteli tal especie y si de cielos podría ocurrir bajo una administración demócrata si llegaran al poder en 20 o quizá después de las elecciones de medio término, hay una posibilidad de que eso pase. Pero aún así, ¿sabes? Trump ha hecho un trabajo muy eficaz, estratégicamente eliminando a ciertas personas y remodelando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos hasta el punto en que Sam Bankman-Fried cayó por esa enorme operación Ponzi Crypto FTX, fue simplemente fraude. Y exactamente la misma estructura de negocio es la que Donald Trump Jr., Eric Trump y World Liberty Financial han estado usando, efectivamente. La diferencia es que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha sido desmantelada. Esa es la diferencia. Si no fuera así, los tendrían tranquilitos con Sam Bankman-Fried en el club de campo, jugando a videojuegos y cumpliendo su condena. Pero eso no va a pasar, desafortunadamente. Es una locura. Hay tanto de eso que ocurre. ¿Por qué lo detendrías? Podrías seguir alimentando este ciclo a cuentagotas. Otros 6 meses, otros 20,000 millones, unos meses después otros 30,000 millones, miles de millones aquí y allá. Fíjate también en la retórica de Trump. Perdón por el tangente, pero estuvo de pie frente a la obra del salón de baile esta semana hablando con la prensa. Y realmente está en su elemento porque, ya sabes, a Trump le encanta construir. Le gusta construir más que la política, créeme. Y dice, mira, Eric ha hecho un gran trabajo. Creo que puso a Eric de capataz general del búnker. No es un salón de baile. En realidad, es un búnker. Lo lleva en los genes. Mi hijo tiene el gen de constructor como yo, como su viejo, como yo. Y está ahí sentado. Está muy confiado. Y dijo algo que no había oído antes. Esta semana dijo, bueno, para cuando esto termine, realmente no voy a poder usarlo porque ya no estaré en el cargo. Yo dije, wow. Trump dijo públicamente que no va a quedarse en el cargo. ¿Qué significa eso? Significa que o bien ya se ha asegurado su fortuna, o que planea forrarse para cuando salga, hasta tal punto que realmente no le importará porque será tan rico. Lo comento porque estamos viendo niveles sin precedentes de corrupción abierta por todas partes. Tan despreocupados al respecto que no les importa, lo cual sorprendería a la gente en tiempos normales. Normales. Sí. Sí, o sea, recuerdo durante la primera etapa de Trump en la campaña que hubo rumores entre los que estudiaban y trataban de entender cómo pasó esto, cómo empezó a postularse alguien como Donald Trump para presidente. Luego hubo quienes se preguntaron, dado su pasado y quién es, ¿realmente se postula por interés propio, por su propio beneficio? Y si eso fuera cierto, dada su trayectoria empresarial y la forma en que él y su gente han hecho negocios, ¿podría esto ser simplemente un quid pro quo? Como, sí, yo te ayudo a hacerte rico y tú, la clase gobernante, me dejas manejar la política de cierta manera bajo mi administración, que lo manejaría de una forma determinada. Les funcionaría muy bien, pero podría verse un poco diferente a cómo suele ser con los demócratas, claro, e incluso frente a los llamados republicanos tradicionales de los que Trump decía ser un outsider. Así que parece que muchas pruebas sugieren que Trump ha sido, de hecho, un gran aliado de los oligarcas, los belicistas, los banqueros y los más ricos del mundo. Y ha gobernado de una manera particular, la cual lo hace bastante caótico
Y hablando de caos, con las llamadas conversaciones indirectas y el colapso de las negociaciones con Irán, lo que eso puede traer es un posible cierre. Irán ha dicho que podría cerrar por completo el estrecho de Hormuz, y también ha habido conversaciones sobre el estrecho de Bab al-Mandeb. Así que el factor caos es una gran parte de cómo Trump supuestamente gobierna, o al menos cómo gobierna al servicio de los dictados de esas fuerzas que realmente controlan. Patrick, ¿qué opinas de esto? Porque parece por dónde va. Estados Unidos, por ahora Trump dice, Israel no bombardeará el Líbano, así que todo está bien, pero sabemos dónde está realmente esta guerra. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Creo que una distinción importante es que Irán ha hecho muy bien al ligar el Líbano a las negociaciones. Eso es fantástico. Eso demuestra que solo un país con cierta fuerza, con base política y diplomática firme, con una estrategia, puede hacer eso. Y eso es lo que ha hecho Irán. Pero Estados Unidos e Israel también están trabajando a destajo para intentar compartimentar y separar esos dos asuntos. Pero, en última instancia, la principal preocupación de Israel no es que Irán tenga un arma nuclear. Creo que incluso los servicios de inteligencia israelíes saben que probablemente no. No la tienen, no la están desarrollando. Y saben que Irán no los va a atacar necesariamente a menos que lo ataquen primero, porque Irán ha demostrado que esa es su doctrina. Así es como se comportan en la guerra. Así que Irán no es la principal preocupación de Israel. La prioridad número uno de Israel es su vecindario. Y, ante todo, está eliminando a cualquier posible desafiante en la Palestina ocupada y en el sur del Líbano. Esa es la prioridad número uno. Y además, el proyecto de la Gran Israel, la expansión de las fronteras israelíes, es una realidad y eso forma parte de la misión política de cualquier administración israelí. Van a tener que asumirlo. Han incrementado significativamente sus posesiones territoriales. En los últimos años, y en particular en los últimos 2 años respecto a Siria, eso ha sido una enorme adquisición o incautación de territorio por parte de Israel. Y, casualmente, es el terreno más estratégico de todo Oriente Medio, los altos del Golán y el monte Hermón. Así que sienten que están en ascenso y si de alguna manera logran maniobrar y tomar el sur del Líbano bajo ocupación permanente, despoblarlo y seguir presionando con Estados Unidos a cualquier elemento disidente dentro del Líbano, creen que saldrán ganando a largo plazo. Y sin duda para Netanyahu, ese es su legado. Quiere ser visto como el Ben Gurión de esta generación. Eso es lo que quiere. Quiere que pongan el aeropuerto con su nombre. Tal vez tengan que reconstruir un aeropuerto después de esta próxima oleada de hostilidades, pero quiere pasar a la historia como el padrino de la Gran Israel. Es así de simple. Y aun si él se va por cualquier razón y lo reemplaza otro sionista sediento de sangre y exterrorista como Naftali Bennett, será lo mismo. La línea dura en Israel no aceptará ningún tipo de retirada en este momento. Sienten que están en completa ascendencia, que están logrando sus sueños a largo plazo, la expansión de Israel y la eliminación de lo que llaman el problema palestino o el problema árabe. Y tienen su propia solución final para eso, y están en proceso de llevarla a cabo. Y nadie los va a detener. Nadie los va a detener. Mira lo que le están haciendo a la ciudad de Tiro. Es increíble. Simplemente les dicen, váyanse, váyanse. La tercera ciudad más grande del Líbano, Bilino, Eliva,
Y además es un sitio protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A Israel no le importa. ¿Y qué? Que tiene historia egipcia, Alejandro Magno, la antigua Grecia, época bizantina, historia romana, el Nuevo Testamento. Nos da igual. Fuera y lo vamos a, ya sabes, hacer desaparecer. Y se va a convertir en una base militar. Muy bien. ¿Quién los va a detener? ¿Quién los va a detener, aparte de Hezbollah? ¿Quién va a plantar cara? Quizá Irán. Para mí, esa es una realidad política ineludible en Israel. Así que eliminar la amenaza de Hezbollah los va a empujar hasta Beirut y de forma permanente. Y eso parece ser el plan ahora mismo. Así que sí, lo único que podría detener eso es una crisis política interna en Israel y quizá la fractura o el colapso del ejército israelí. Y en realidad, Irán podría tener un papel en eso si las cosas se intensifican. Entonces volvemos a tu punto original sobre si Irán va a iniciar la próxima ronda de enfrentamientos, porque si lo hace, ellos marcarán el ritmo. Y Estados Unidos e Israel van a reaccionar. ¿Y cuánto tiempo podrían Estados Unidos e Israel aguantar ese ritmo? ¿Un par de semanas? Sin duda preferirían hacerlo dentro de un año. Creo. Ahora no. Podría ser interesante. Sería una enorme sorpresa. Creo que eso cambiaría el ritmo de todo. También podría forzar a Estados Unidos y a Israel a tomar medidas desesperadas. Se hablará de armas nucleares y demás. Pero si ellos marcaran el ritmo, eso también haría más probable que China y Rusia asumieran un papel más activo para ayudarlos. Eso es lo que significaría. Así que sí. Sí, lo sé, hay mucho que digerir aquí. Y solo con las acciones, como dijiste antes, es un gran problema que Trump no hable con Irán. Y claro, Hezbollah es, vaya, todo un chiste, dada la forma en que Estados Unidos e Israel lo han tratado como si no fuera un actor político cuando es el más importante, con diferencia en el Líbano. Pero aún así, con Irán lanzando estas amenazas y Trump teniendo que apresurarse para controlar la narrativa y ahora hablando de posponer al menos los ataques ampliados, aunque sea cierto o no. Esto muestra la nueva realidad aquí. Irán realmente, la paciencia se está agotando. Dicen que la paciencia tiene límites y acaban de arriesgarse por un suburbio en el Líbano, lo cual es muy significativo en el sentido de que no están apostando su futuro político ni su futuro en absoluto a Estados Unidos. Y creo que esto muestra, de forma contundente, la pérdida de influencia de Estados Unidos. Porque realmente lo es. Israel está en la región. Estados Unidos los ha empoderado en gran medida para actuar como lo hacen. Y, ya sabes, Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en irrelevante, salvo por cómo beneficia a Israel en muchos aspectos. Y aquí hay una imagen que salió en medios iraníes justo antes de que empezaran a atacar Kuwait. Esta era la etiqueta que pusieron en el misil hasta que el último soldado estadounidense abandone la región. Quiero decir, esto no será una guerra corta para ninguno de estos actores, ni para Irán, ni para Hezbollah. Parece que lo tienen claro. ¿Alguna reflexión final para ir cerrando? Y tenemos una pregunta. ¿Crees que Irán replanteará su postura sobre atacar ahora para salvar al Líbano? ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, si se reanudaran las hostilidades, diría que cualquier objetivo israelí en el sur del Líbano sería objetivo válido para Irán y también el norte de Israel. Eso no había sido necesariamente un foco de Irán anteriormente, creo.
Pero si eso se combina con las operaciones de Hezbollah, si hay alguna coordinación, o al menos están atacando en las mismas zonas, eso sería devastador para los israelíes. Así que eso realmente dificultará sus operaciones, pero, pues sí, esto podría ser interesante, ya veremos. Creo que Irán tiene mucho más margen de maniobra frente a Estados Unidos e Israel que al revés en este momento. Ese es, en última instancia, el gran cambio. Así es como tienes que verlo. ¿Dónde estaban el 28 de febrero? ¿Y dónde están ahora el 1 de junio? Esa es la gran lupa. De hecho, en una guerra de desgaste, eso es lo único que realmente importa, quién ha ganado y quién ha perdido en términos relativos, en su posición y en esa dinámica de poder. Y está bastante claro que Irán ha ganado en prácticamente todos los frentes y Estados Unidos ha perdido terreno en todos los frentes. Así que eso es lo principal que hay que recordar. Sa, ma por que está somente en que Estados es. Sí. Quiero asegurarme de que todos sepan, Patrick, que pueden apoyarte y tu trabajo tanto en tu canal de YouTube, 21st Century Wire, como en tu Substack. Ambos están en la descripción del video. Patrick, ¿alguna palabra final para la audiencia antes de cerrar? No, eso es todo. Te lo agradezco, Danny. Sí, todo podría estallar. Los fuegos artificiales podrían empezar en cualquier momento. No lo sabemos. No lo sabemos. Esperamos que no, pero ahora mismo la situación se ve muy interesante y preocupante, así que ya veremos. Así es. Muy bien, todos pulsen el botón de me gusta antes de irse. Eso ayuda a impulsar el programa. Después de que terminemos, los enlaces de Patrick están en la descripción del video, así como toda la información para apoyar este canal. Vuelvo mañana a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Será un poco más tarde, pero les adelantaré las novedades. Nos vemos mañana y cuídense. Adiós.